Buenas, Comi Astur, estamos aquí con Ángel de la Calle en el Filandós, en Avilés. Tenemos al autor de esta maravillosa obra de pinturas de guerra, ganador del premio Mejor Obra de Autor Español en el Salón Internacional de Cómic, que eso es algo guau, ¿no? ¿Qué te parece ese premio? Que no se lo dan a cualquiera en principio, ¿no? No, está muy bien porque es como el premio de la profesión, ¿no? Por un lado, pues mira, solo hay 2 premios en España de cómic en los que te dan dinero por ganarlo, y este es uno de ellos, con lo cual está como Está muy bien, bien, ¿no? Todo lo que sea que te den dinero. Y que te voten tus compañeros, ¿no? De profesión, eso está muy bien. Bueno, yo quería preguntarte un poquito por esta maravillosa obra que yo creo que considero que es casi una bofetada casi a la realidad, ¿no? O un recuerdo, ahora que está tan de moda olvidarse de algunas cosas que han pasado o hablar sobre el fascismo, que ahora como que lo pintan, que ciertos dictadores no eran tan malos. Esto es plena actualidad, ¿no? Es como una bofetada directamente. Bueno, en realidad es una especie de carta de amor a una generación anterior a mía, de jóvenes, de activistas que decidieron que con el arte no se podía cambiar el mundo y que lo cambiarían las armas. Y bueno, luego en el mundo pasó lo que pasó. Como todos los jóvenes, pues eso, salieron a comerse el mundo y pues el mundo no fue comido. Y en realidad es eso, es una especie de homenaje a esa gente. Y sí, es un grito contra el olvido, de alguna manera. El olvido, que es una palabra muy bonita en español, pero muy terrible. Y es un poco eso, este libro también, ¿no? Y la memoria es importante. Y, por ejemplo, me lo comentan, es que es un libro político. No es un libro político en absoluto. Ya me gustaría a mí. Cuando quieras leer un cómic político, pues te lees cualquier TVO de superhéroes. El que sea, tú coges uno cualquiera y te lo lees, porque ese sí es un TVO político bien hecho. Siempre hay 2 que se enfrentan, el bueno, el superhéroe contra el malo, el supervillano, y pase lo que pase acaban pegándose. Y se acaban pegando y siempre gana el bueno. Y esto te lo cuentan desde un país que tienen el ejército más poderoso de la Tierra. Cualquier conflicto que haya se resuelve a golpes, porque tú eres más fuerte y puedes con el otro. Si quieres un cómic político, uno cualquiera de superhéroes que cojas de una librería, y ahí tienes un cómic político bien hecho. Esto es otra cosa. Bueno, me ha recordado un poco a otra obra que tienes, que es Modotti, muy importante también, y la relación con Jean Silvers. ¿Ese lado femenino que representas también, o esa mujer incomprendida o relativamente moderna en una época que igual no le...? Es curioso, porque todos mis personajes son femeninos. Tengo una tira en un periódico, en 2 periódicos, sí, en el verano, y también son chicas las protagonistas. El Día de la Mujer de este año, que aquí había una huelga, yo estaba en Francia. Y estaba en Francia porque me han invitado de la Universidad de Lille, en Francia, para que hablase ese día. Había una exposición en la biblioteca de la Universidad de Lille de páginas de Modotti y páginas de pinturas de guerra, en concreto las páginas de Jean Silvers. Y me llevaron a mí a que hablase para las chicas, lo cual me producía como una especie de... Decían, mi país estáis en huelga y aquí no hay huelga ninguna, esto es muy raro, y me traéis a mí a que hable, ¿no? Y no, me parece que no es algo que yo buscase, porque el Modotti yo lo empecé a hacer a finales de los 90 y se publicó el primer libro en el año 2003, ¿no? Era otra época. Y no había ni novela gráfica, no se llamaba novela gráfica en Modotti todavía. Y no, lo que sucede es que de alguna manera me resultan muy inspiradoras y entrañables las historias de estas chicas que cuento, y además en este caso concreto pues son de 2 mujeres que tienen, si te fijas, Tina Modotti era una mujer artista, fotógrafa, modelo, actriz en Hollywood en la época del cine mudo, la que protagonizó 4 películas, luego fue una luchadora por los derechos civiles, heroína en la Guerra Civil Española, y que se acaba muriendo en circunstancias extrañas. Jean Silvers es una chica también que a los 17 años consigue ser la intérprete de Juana de Arco, la película de Otto Preminger, que no la cambia el estrellato. Al revés, es una mujer que tiene muchos líos amorosos y con intelectuales de la época. El FBI, y sobre todo Hoover, su director histórico, la odiaba como odia a Pax, y iba por ella. Esta mujer, que eso es la mujer de Roman Guéry, la amante de Clint Eastwood, el actor que hace con ella La leyenda de la ciudad sin nombre,
amante de uno de los dirigentes de los Panteras Negras, muere en extrañas circunstancias en un coche en París. Entonces hay muchas pantomimias. Teniendo en cuenta que otra de las historias de este libro es que yo voy a escribir la biografía de esta chica a París, pues tiene de alguna forma, va a ser fractal. Me interesa la idea del compromiso y estas mujeres eran mujeres muy comprometidas, como la pintora de la que hablo en Marga Alvar en pinturas, la pintora... y si ya era complicado adquirir un compromiso en momentos, estamos hablando de un compromiso de coger armas en las manos, no de jugarte la vida, no de bueno, voy a ir a una manifestación y luego voy a firmar una lista en internet de quiero que no cierre la librería Pepito, porque me gusta mucho. No, era otra cosa, y además eran mujeres, lo cual ya directamente les ponía muchos más problemas en el momento. Y a mí me resultaban como muy admirables y me gustaban mucho, ¿no? Y bueno, también me lo dicen mucho porque me dijeron en Francia hace poco, en una presentación del libro, una señora se levantó y me dijo, ¿se da usted cuenta que tienes un problema? Y yo dije, sí, solo uno. Sí, como me dijo, ¿es usted un necrófilo? Dije, no me diga. Dice, sí, porque se enamora usted de mujeres que están muertas 40 años antes de que usted naciese. Entonces yo dije, caray, tiene usted razón, porque lo que me está contando me condiciona, me manda, me condena a una vida de masturbación. Entonces... sobre este libro hay una parte que es, yo no sé si llamarla distópica, que habla sobre el hombre del castillo, que está relacionado con el olvido, ¿no? Que es como en la historia del hombre del castillo, que imagino que en parte estará buscado, que el hombre del castillo ganan los fascistas o ganan los nazis, y en tu historia parece que casi ocurre eso, prácticamente, ¿no? No, es divertido porque, sí, para mí El hombre en el castillo de Philip K. Dick, que es la novela mejor americana de los años 60, por una serie de cuestiones literarias y sociológicas, pero me venía muy bien porque el personaje que se llama como yo en el libro, que va a París a escribir la biografía de Jean Sever, no sabe nada, se encuentra es el año 79, entre el 79 y el 80, pero él comenta que está como si se hubiera quedado viviendo entre marzo y octubre de 1975. Y de alguna manera no sabe nada. Pero para todos nosotros, cuando tú lees en El hombre en el castillo, que es lo que tú has contado, es la historia de una ucronía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial los nazis, no los aliados? Entonces, lo que Philip K. Dick cuenta es que Estados Unidos está dividido. La costa del Pacífico mandan los japoneses, en la costa del Atlántico mandan los nazis, y en medio hay un territorio de nadie, ¿no? De que por ahí están los americanos más o menos. Y por un lado, también nos habla este libro de el nacimiento del arte. Los japoneses han prohibido que hagan arte los americanos porque no están dotados para ello. Pero sin embargo, los japoneses son súper aficionados a las antigüedades norteamericanas, que han visto básicamente en el cine y la cultura popular. Los Colt del salvaje oeste, bueno, todo esto del siglo XVIII americano. Entonces están comprando, les gusta mucho y están comprando cosas antiguas continuamente. Lógicamente no hay tantas cosas antiguas como para que los japoneses compren. ¿Qué hacen? Falsificar. Es lo que, o sea, directamente. Y vendérselo a los japoneses como bueno. Pero lo que no pueden hacer es nada nuevo. Entonces, dos falsificadores que están falsificando ahí cosas que son sombreros, teso, todo, falsifican. En un momento dado le entra la cosa y dicen, ¿y si hacemos algo nuestro? Y los tipos deciden hacer unas cosas, son como pendientes, ¿no? Unos colgantes. Y uno de sus peristas, o sea, el traficante con el que es un tipo que tiene ahí una tienda de antigüedades, le dicen, oye, ¿no lo pones? Y el tipo, no te voy a poner esto, como te ponga esto, vamos a ver qué va a pasar, cómo convenzo yo a nadie que esto es antiguo. Pero como le da como algo al traficante, al trapicheador ¿no? El camello, y lo pone en el escaparate. Y claro, en ese momento están haciendo nacer el arte. ¿Y quién lo está haciendo nacer? Dos falsificadores y un traficante. Ese es el arte. Entonces no hay nada más maravilloso para contarlo. Dos tipos que lo que hacen es todo lo contrario, son los que lo crean. Y esos
una forma de hablar también de la cultura popular y del gran arte. Y por otro lado, bueno, está el hecho de que hay dos cosas que me interesan mucho. Una es, bueno, en todo esto ha aparecido un libro, y un libro que está prohibido, que lo que cuenta ese libro es que la guerra no la ganaron el eje y los nazis, la ganaron los aliados. Es un libro que está prohibido porque todo el mundo conoce y todo el mundo ha leído. Y de alguna manera eso está haciendo pensar a la gente a ver si... Y eso es una forma que tiene la narrativa, todas las narrativas, la literatura, el cine, el cómic, todo, de influenciar en la vida. Esta novela de Philip K. Dick está basada en un cuento, el mejor cuento probablemente, no el que más me gusta, pero sí creo que el mejor, de Jorge Luis Borges, que se llama Tlön Uqbar Orbis Tertius. Y lo que cuenta este libro es que un tipo va y lee una enciclopedia, y en la enciclopedia lee de una civilización entre la Sumeria y la no sé cuál, que es la de Tlön, y que cuenta esa civilización. Y dice, coño, esta civilización no sabía nada de ella, como la etrusca o esto. Entonces, bueno, cierra la enciclopedia, se va. Y otro día, mientras gana de volver a leer, va a la librería, a la biblioteca, busca el libro, y en el libro no hay nada de esa civilización. Dice, coño, este libro estará mal, pero busca otro ejemplar y tampoco. Y luego otro día, en otra cosa, en otro libro, se vuelve a encontrar hablando de otra cosa de aquella civilización, de cómo eran las monedas, de no sé cuál, y de repente aparecen cosas. ¿Y qué sucede? Sucede que hay un montón de gente que se pone de acuerdo en meter en libros y en no sé qué, crear una fantasía que acaba, que es la literatura, que acaba influenciando el mundo real, de cómo el arte y la narrativa puede hacer que cambie el mundo, ¿no? Y eso es un poco lo que sucede en este libro, ¿no? Que cuenta ese libro. Y por otro lado, bueno, yo cuando presento el libro en las ediciones de otros países le digo, bueno, y la tercera parte que me interesa de este libro es que para ustedes esto es una ucronía, pero para los españoles esto es la realidad, porque en mi país la guerra la ganaron los nazis, la Segunda Guerra Mundial no la ganaron ustedes, la ganaron los nazis. Entonces, lógicamente, para ustedes es una ucronía, para mí es la cruda realidad de lo que hubiera, yo le puedo contar que hubiera pasado. Entonces, este libro me venía muy bien para contar eso. Si te das cuenta, el otro libro del que de que se habla en Pinturas de Guerra, que es Rayuela, mi personaje, el que hace de Ángel de la Calle, no lo he leído. Es más, cuando le dice la chica que le gusta, pues yo mi libro es Rayuela, porque y dice, pues a mí me han dicho que es muy aburrido y no sé qué, mi idea, ¿no? Entonces, a mí no me lo parece, me parece la mejor novela en español del siglo XX. Hay algunas viñetas, ¿no?, que hacen referencia directa. Sí, continua, sí, pero en mi personaje no lo he leído. Este libro se puede haber contado más o menos parecido con Franco, o sea, un poco más lo mismo, es decir, sería la misma historia trasladada, es decir, los mismos, la misma metodología, los mismos... Es complicado, no lo sé, porque necesitas tomar distancia de algunas cosas, porque una pregunta que me hicieron en la presentación en París del libro, en la Casa de las Américas de París, después de la presentación, entre el público, que era muy numeroso, una señora se levantó y me dijo en español, dice, pero usted que es español, está contando una historia de latinoamericanos desaparecidos, no sé qué, cuando usted tiene 150.000 en las cunetas. ¿Cómo no cuenta usted historias de... ¿Cómo no cuenta eso? En lugar de contar una cosa que pasó. Y entonces yo le dije, bueno, pues probablemente sucede por el mismo hecho de que entre ellos chilenos como usted, cuando la Guerra Civil Española vinieron en una cosa que se llamaba las Brigadas Internacionales a ayudarnos, donde nosotros estábamos combatiendo el fascismo. Y para mí una de las historias más interesantes de cuando acaba la guerra es que en el año 39 Pablo Neruda, que era embajador chileno, alquiló un barco, el Winnipeg, lo llenó con 2.000, entraban 2.000 refugiados españoles en Francia, y se los llevó inmigrantes a Chile, refugiados, ¿no? Y en lugar de hacer como nosotros, los europeos, tener ahí unas cantas cañoneras, pues estuvo a recibirlos, a los 2.000 españoles exiliados que se iban en el barco que había fletado Pablo Neruda, estuvo a recibirlos y a darles la bienvenida en Chile cuando llegaron el ministro de Sanidad de la época.
El ministro de Sanidad de la época se llamaba Salvador Allende. Probablemente por eso yo también me siento en la obligación, como ustedes, de contar sus historias que ustedes me han contado y que a mí me parecen muy interesantes. Y un poco es eso, a lo mejor todo hubiera sido diferente. Mi personaje, el personaje que trata de reflejar, pues se encuentra metido de lleno en la cultura europea que él desconoce en absoluto. Él se encuentra con pintores pero no sabe nada de nada. Se encuentra allí por una equivocación que el libro cuenta, pero todos piensan que él conoce algo y no conoce de nada. Entonces, no lo sé, el libro se hace cuando se hace y... Eso es otra de las cosas, ¿no? Que imagino que la historia te llama, ¿no eliges tú la historia directamente o yo te iba llama la historia? Sí, yo iba a hacer otra historia cuando me llevaron por primera vez a presentar el Modotti a Buenos Aires. Entonces fue cuando me empecé a preguntar por estas historias, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado porque a mí el arte contemporáneo me interesa mucho, me gusta mucho. Sabéis que el arte contemporáneo no es algo que tú, no es como un cuadro, una estatua o algo que tú te compras, te llevas a tu casa o tal. El arte contemporáneo es algo que sucede y que no es algo necesariamente material. Lo que tenemos de él pues son fotos, vídeos. Por ejemplo, la obra de arte contemporáneo para mí más importante del siglo XX y que conocéis todos es, no sé, lo que habréis visto, probablemente una fotografía, varias, un vídeo, unos segundos en algún programa de televisión. Es una fotografía, un vídeo en que un montón de mujeres, muchas con un pañuelo al cuello, están levantando la fotocopia de una fotografía. De una fotografía es un retrato de un tipo que te mira. Es la fotografía de un desaparecido, será su hijo, su novio, su nieto, su marido. Y estas eran las mujeres de las madres de Plaza de Mayo. Sí. Y abuelas. Sí. Y que están sujetando esa foto, ese vídeo. Fíjate, en el arte contemporáneo lo que se expone es el cuerpo se expone, sí. Y estas mujeres si lo exponían, que muchas de ellas acabaron en la picadora de carne por estar haciendo eso. Y te estaban poniendo enfrente, fíjate, un desaparecido que te está mirando a ti, sujeto por estas mujeres que te está cuestionando, ¿no? Y claro, como a mí esto me interesaba mucho, cuando fui me preguntaron en Buenos Aires, bueno, ¿qué quieres conocer? ¿Qué quieres vivir? Y dije, bueno, yo quiero ir a conocer a las madres de Plaza de Mayo. Entonces me dijeron, pues mira, tienen sus chiringuitos, sus puestos de venta, su tal, en la Plaza de Mayo. Esto ya es en la época de los Kirchner, ¿eh? Entonces, bueno, me llevaron y me llevaban dos chicas italianas y que me estaban explicando la plaza, ¿no? Me decían, bueno, ya estuve con las madres, compré los folletos, estaba muy emocionado y tal, y entonces me empezaron a explicar la plaza, ¿no? A la chica que me llevaba, que era alumna de Humberto Eco, pues era muy estructuralista. Entonces, aquí está el Banco de Santander, aquí, la plaza. Y este banco fue el origen del Corralito, porque el delincuente del dueño se llenó los camiones una noche de dólares físicos, compró a los guardiafronteras y se los sacó. Y al día siguiente había una cosa que se llamaba el Corralito. Y aquí está, mira, esa es el palacio del arzobispo. El arzobispo se llama Bergoglio. Yo ni puto caso le hice, pero luego me daría cuenta porque al tal Bergoglio Dios lo iba a hacer papa, pero Jorge Bergoglio. Pero en aquel momento ni él ni yo sabíamos que Dios lo iba a hacer papa. Y entonces yo estaba apoyado y dije, miré y dije, ¿y esta casa color salmón que tengo aquí, que me estoy apoyando? Casa color salmón. Eso es la Casa Posada, ahí es donde vive el presidente. Y yo, a ver, ¿cómo va a vivir aquí el presidente si las madres de Plaza de Mayo están aquí y estaban dando vueltas aquí? Y yo, no puede ser, esta es la casa del presidente. Sí. Y yo, claro, que fui un niño que se crió los 17 primeros años de su vida en el franquismo, pensé, a ver, esto es como si los españoles se hubieran ido a manifestar debajo de la ventana del par donde vivía Franco. Eso era imposible, porque primero pues no había huevos, pero luego porque no se nos podía ocurrir. Y como no se te podía ocurrir nada que no pienses o sueñes, puedes hacer, porque no puedes. Entonces, y yo pensé, pero estas madres se pusieron debajo de la ventana, allí mismo, de este tío. Estas tías de los scratches que hacen ahora. Risa. Entonces, bueno, así fue que muchas de ellas fueron desaparecidas, claro. Entonces,
y le dije a Tomás Tassans, el organizador de Viñetas Sueltas, un festival de cómic de allí, tío, quiero leer todas las historias de cómic que haya de esto, de Perón, de los montoneros, de las madres, de los desaparecidos. Y me dijo, no hay, tío, a ver, ¿cómo no va a haber? Sí, yo hay dibujantes haciendo, argentinos haciendo Spiderman, la Patrulla X, no sé qué, todos los cómics italianos de Bonelli, no sé qué, no vais a estar contando estas historias tal. No. Entonces yo me quedé con la copla de que no. Y bueno, cuando me fui de aquel viaje ya me llevó un montón de libros que hablaban de estas cosas y entonces me empecé a interesar. El interés empezó en el arte contemporáneo y acabó en la política de ese siglo, que me parecía muy interesante porque entonces me di cuenta de que conocí dos cosas. Una, que había muchos, que los más interesantes artistas y pintores de esos años 60 dejan el arte y cogen las armas porque piensan que el arte no cambiará, lo que os contaba, que el arte no cambiará la vida y ellos querían cambiar la vida, por un lado. Por otra también me interesaba bastante de resistencia y contar un poco las segundas guerras de liberación de la colonia, que son esas batallas de los años 60 y 70, que si 2 siglos antes eran contra España, que era el imperio, pues entonces eran contra el imperio del norte, ¿no? Y las perdieron las dos de alguna manera. La España la ganaron un poco más, pero como que no, y la segunda también. Entonces me interesaba mucho esa parte. Bueno, quería preguntarte por ese final que es bastante chocante, es simplemente el diálogo, pero la verdad es que es como una bofetada también, es como hablan con total impunidad. ¿Qué me puedes contar de ese final? Yo quería un happy end, porque happy end es el mejor invento de Hollywood, dice mi amigo Paco Taibo, y a mí me lo parece. Yo quería que la historia acabase bien, porque como era todo tan... que la historia de amor acabase bien, que todo esto. Pero, y lo intenté de verdad. De hecho, pregunté a todos los amigos y tal, que se lo daba para leer y tal, tú querías, y me proponían las cosas más dispares y enloquecidas que no podían ser. Pero si quería ser honesto con la historia, no podía acabar bien. Y a mí me gusta que las historias acaben bien porque la narrativa hace justicia donde la realidad no la puede hacer. O sea, tú sabes que, bueno, sí, que robó no sé cuántos millones el alcalde y no sé qué, pero al final no le pasa nada. Tú sabes que el asesino no sé qué, pero en la narración el chico se queda con la chica, el alcalde corrupto va a la cárcel, el otro lo paga, el asesino es detenido y tal. Y en la vida no. Y claro, la narración hace justicia, porque eso es... Y caray, yo en este libro no podía hacer justicia, no podía hacer que los malos fueran a la cárcel, que los buenos acabasen bien. Pero si quería ser honesto tenía que suceder así. Y como es una historia contada de alguna forma, porque para mí la novela contemporánea se juega en la estructura. O sea, todas las historias han sido contadas. Y yo lo hablaba el otro día con Guillermo Arriaga, el productor y guionista de películas como Babel o 28 gramos, ¿no? Le decía, me decía, qué bien la historia, me gustó muchísimo, no sé qué. Yo decía, pero lo único que he hecho de alguna manera es copiarte. O sea, Babel es una historia que si tú la cuentas de forma lineal no tiene gracia ninguna. Tú es como la has contado, 28 gramos, igual, ¿no? Y digo, pues yo quería hacer un poco esa cosa y un poco en ese sentido rayuela. Tú puedes escoger cómo ir y venir. Y eso es parte de la estructura del cómic, que es por eso como historias independientes pero interconectadas, ¿no? Claro, y un poco para mí la novela más importante sobre la Guerra Civil Española, que se habla mucho, para mí es Los girasoles ciegos, que en realidad son 5 cuentos uno detrás de otro, pero que es la misma historia. Entonces cuando descubres la historia de lo que ha pasado en el cuento, en el quinto, y vas viendo la interrelación, es maravilloso. Eso es la literatura contemporánea. Esa película, por cierto. Sí, pero la novela es la mejor, es superior, es la mejor novela para mí sobre la guerra civil. Porque se juega la estructura, juega la contemporaneidad, juega la hora, ¿no? Y hay muchas cosas que... Y por ejemplo, otro personaje que para mí era importante que saliera ahí, que era Jean-Luc Godard, el director de cine. Jean-Luc Godard es un maestro de la narración. Fijaros sus primeras películas, Abu de Souffle, Pierrot Le Fou, o todas estas. Coño, la narrativa actual, la novela actual, está contando como él contaba. De repente iban a Jean-Paul Belmondo y Ana Karina en el coche y se volvía a Jean-Paul Belmondo y decía, ella que ha sido muy simpática, y ella le decía, pero ¿con quién estás hablando? Y él decía, con el público, y seguía.
eso, o se ponían a leer un libro y decían, cogían el libro, pero mira lo que dices o lo que estaban pasando, y te lo leían dos frases. Eso es lo que hace la novela actual, eso es lo que hacen los Vilamatas, los Marías, los modernos. Y este tío lo hacía en el año 59. Entonces, fíjate, yo quería hablar un poco de ese mundo, del mundo de la cultura de los años 60 y 70, que para mí son los últimos grandes años culturales que hemos vivido. Porque eran los 60, el mejor cine, la mejor pintura, la mejor literatura, la mejor tele. Y los jóvenes se van a la calle todavía. El corolario es el mayo francés del 68, pero se fueron en México, en Praga, en Roma, en París, en Buenos Aires, y no había internet. No había forma de comunicarse, llamar por teléfono era una cosa de millonarios a larga distancia, y no sé por qué se tiran a la calle y para allá. Y eso es maravilloso, eso es el arte en la calle. Entonces ahí es donde a mí me parece que este libro incide, ¿no? Incide de una forma legible, claro. Sobre el cómic, siempre que apareces tú como uno de los personajes, uno más ahí en tu propio universo, ¿por qué meterte tú siempre? Hay una especie de descrédito de la ficción en que nos movemos, que ha sido, que quizás se lo haya ganado por propios deméritos, ¿no? La ficción, pero que no es creíble, ¿no? Que si te contaba antes que una virtud de la narrativa era que podía hacer justicia, ya no puede. O sea, hay cosas que el periodismo no puede contar y que la novela puede contar, por ejemplo, ¿no? El periodismo no puede decir quién es el culpable, en la novela sí, porque al otro le faltan pruebas, no se atreve, no lo deja el dueño del periódico, lo que sea. La novela lo hace y puede contar un momento concreto de una sociedad mejor que lo pueda contar ningún medio de comunicación. Y si no, imagínate, ¿quién podría haber contado mejor la España del momento? ¿Qué periódico que lo cuenta el Lazarillo de Tormes? Que no hay, no hay. Y entonces esa posibilidad de la ficción se ha ido al carajo. Ya nadie cree en ello, ya son novelas y tal, ¿no? Entonces, una forma de tratar de recuperar credibilidad es decir, yo estaba allí, a mí me pasó. Y entonces ya, es como cuando Hemingway, él mataba leones, él estaba en la guerra, él sabría lo que contaba, ¿no? Del mismo modo que en cómic, Hugo Pratt es un autor y Hergé, que también es un autor, pero a ver, ¿quién va a pensar que un autor es un tío que da dinero a los nazis en Argentina para que no los pille el Mossad? Porque no, que va a la oficina por la mañana, al estudio y se mete ahí con otros. No, es como Hugo Pratt, un tipo que está hoy aquí, mañana en la selva no sé dónde, o te lo cuenta, y entonces como que es corto maltese, como que, a ver, lo dice aquí, entonces él estaba. Un poco esa idea de yo me implico, luego atención, porque yo me estoy poniendo aquí delante, y eso te da credibilidad, o la añade, ¿no? Y me parece un buen... Pero no es moderno, esto ya está en el Quijote, quiero decir, a ver, sí. El Quijote, que es más moderno que nada. El Quijote llega a una fonda, a una pensión con Sancho Panza, coge una habitación, se pone, y todos se dan cuenta que en la habitación de al lado, pare con pare, está el Quijote de Avellaneda, el otro, el falso, y quieren ir allá, pero ¿qué pasa? Esto es genial. O llegan a Barcelona y quiere ir a matar al impresor que había impreso el Quijote de Avellaneda. Claro, la segunda parte la hace otro, entonces ya por él. Entonces, algo así, ¿no? O Cervantes, que está diciendo, yo esto no lo hice, yo lo encontré, un traductor, me compré el argumento, no vayas a pensar que yo, pero ahí se pone él por delante, ¿no? Y todo eso es un poco esta modernidad, a mí me resultaba muy atractiva. Y en eso me divierte. Que conste que nunca me hago mejorado, porque ya si me dejo llevar yo ahí me pongo guapo que te cagas y más listo que tal. Y aquí, por ejemplo, la traductora italiana me dijo, oye, hay una cosa que está mal en el libro cuando lo está traduciendo, que dice que eres tonto. ¿Quién dice que soy tonto? Un personaje dice que tu personaje es tonto. Y dice, chileno, tiene pocas luces o algo así. ¿Cómo va a decir esto de ti la obra? Digo, coño, tiene que decirlo, porque es que mi personaje no tiene que ser raso y de cerebro plano para que los otros puedan interactuar. Está ahí puesto para eso. Entonces tiene que ser, si te dejas llevar, te pones allí en plan Robert Redford y bueno, claro. En Habana. Las 4 historias que son un poco como intercambiables, que puedes cambiarlas de sitio y no cambia el sentido en principio, ¿no? Eso está buscado, claro. Sí, está hecho por eso, por la idea de rayuela del juego, ¿no? Te voy a proponer un juego, yo te lo digo yo te lo ordeno así, pero si tú tuvieses la idea de desordenarlo, valdría, porque no hay nada, hay una intriga en el libro, pero esa intriga no existe.
O sea, la intriga es, tú quieres saber algo, pero dime qué quieres saber, porque yo ahí sí que me procuré hacerlo de esa forma. Tú no vas a saber nada que si te cuento la historia posterior no sepas. Es decir, si tú hicieras la cosa más loca, coger el epílogo, luego hacer el segundo capítulo, luego el primero, luego el cuarto, y no importaría, porque lo que vas a saber no te va a perjudicar para nada. En lo que sí trataba de hacer, y en esta parte esto sucede porque no hay intriga real ninguna. Esta idea de que puedes jugar con los capítulos. Había una cosa que sí me interesaba mucho, que sí hice, y que esto ya es buscado, ¿no? Porque ya es como, bueno, pues voy a... y como tú mismo, te vienes arriba, ¿no? Y dije, bueno, la parte de las vidas de los pintores latinoamericanos desnudos en Europa, voy a hacerla que los 4 protagonistas sean contados, uno en primera persona, otro en segunda persona, otro en tercera y otro epistolar. Y esto lo hice así, es decir, hay uno que te lo cuenta él, otro que lo cuenta un otro y uno que está contado en tercera persona. Y luego la historia de la chica, que es epistolar, y es ella que manda cartas que no recibe mi personaje, porque es decir, ella manda las cartas. Tú ya sabes que del capítulo anterior que él no las va a recibir, porque la carta esa que supuestamente llegó, él se perdió, se la dieron a otro, la otro la perdió. Esa idea de que tú puedes leerlo en otro orden y que no va a pasar nada, porque incluso hay una doble lectura, porque a veces te da ganas de volver a leerlo otra vez para coger más cosillas, ¿no? Más referencias. Sí, si hicieras una edición comentada, en cada página te tendrías que pasar contando, porque está lleno de... Eso sí que ya es una... Pues ha sido un placer estar con Ángel de la Calle, con esta maravillosa obra, que esperamos que saquen más ediciones, es la segunda edición ahora, y todo estupendo. Entonces, pues gracias a Comics Tour, pues saludar. Pues nada, muchas gracias por la entrevista, por interesaros por un libro que parecía que iba a ser muy difícil y no sé qué, y ha resultado todo lo contrario, como muy fácil y muy tal. Y anunciaros que la próxima edición, curiosamente, va a salir en gallego, a fin de año, o sea que muy bien.